Hola. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Me disculpo por Héctor que no pudo venir. em, Se mudó de país, entonces ya no pudo, ya no pudo venir a Guadalajara y aparte se acaba de mudar, entonces no era como que le pudiera decir, oye, pero aún así ven, ¿no? Este, entonces, bueno, como introducción, ya lo mencionaron, soy Cloud Consultant para Google Cloud. Entonces, a nosotros nos llegan muchos proyectos de diferentes clientes con diferentes retos, ¿no? La verdad es que para mí, cada 3 meses es un ramp up. Entonces, les voy a enseñar el proyecto que trabajé con uno de esos clientes. Me voy a saltar el temario. Entonces, les voy a contar una historia, una pequeña historia de este cliente. Vamos a llamar a este cliente Retail AB. Obviamente es una compañía de retail, por razones de privacidad no puedo decir quién. Pero empezó como un retail en el norte del país, solamente 2 tiendas. No voy a decir que eran tiendas chiquitas, pero pues qué padre decir que empezaste como 2 tiendas y te fuiste extendiendo por el país hasta llegar a más de 1500 sucursales y en este momento estás empezando a tener tiendas de manera internacional. Entonces, eso estuvo muy padre, pero como todo, empezaron con servidores que tenían en las tiendas y eso fue creciendo de una manera, digamos que muy orgánica, muy artesanal. Entonces iban poniendo un nuevo servidor, una nueva tienda, veían de qué manera conectar ese servidor con la tienda, este servidor con el otro servidor, etcétera. Entonces, eso fue lo que causó, pues, esto, ¿no? Que las tiendas iban creciendo muy bien, iban creciendo, digamos que a velocidad de la luz, pero los servidores no. Iban creciendo como podían, iba siendo de una manera muy, como ya dije, muy orgánica. Entonces, estaban resolviendo un problema que tenían con, con su solución que habían implementado para cuando tenían 2 tiendas. Entonces, en nuestra historia de terror, que ahora se volvió de terror, ahora teníamos tecnología que estaba anclada en el pasado. Cuando ellos nos empiezan a enseñar qué es lo que tienen cosas tan viejas que no, o sea, normalmente lo más fácil de hacer si ustedes han hecho migraciones es hacer un lift and shift. Nos llevamos el servidor tal como está y empezamos a correrlo en nube. Esto no se podía hacer aquí porque simplemente las tecnologías eran tan viejas que no nos las podíamos llevar a nube. Tenían operación manual en pleno 2025, porque esto fue el año pasado. Todavía tenían procesos en los que alguien iba a las 12 de la noche a abrir el servidor, conectarse y correr un script. Tenían un grave problema de seguridad. Tenían silos, ahorita voy a hablar un poquito de ello. Silos enormes entre los equipos no se hablaban, no sabían ni que existían, no sabían nada. Y un desconocimiento total de la nube. Y pues obviamente todo eso era una receta para el caos. Entonces, ¿cuál era aparte la problemática de la problemática? Cuando ellos llegan con nosotros nos dicen, bueno, tengo 150 aplicaciones y me quiero mover a la nube en un año. Y nosotros así de, ah, no, pues, qué bueno, bonito tu objetivo, no muy realista, la verdad. Sobre todo cuando tienes un equipo que no conoce la nube. Todavía dijeras, tengo un equipo que conoce la nube, que ya está listo para cualquier momento decirle, sí, el siguiente mes lo... No, la verdad es que no era así. Entonces teníamos que sanar poniendo las mejores prácticas de seguridad. Teníamos que migrar a la nube y teníamos que reemplazar el stack obsoleto, porque había muchas cosas que si no las cambiábamos, no las íbamos a poder migrar a la nube. Entonces, el hecho de que el equipo no conociera la nube también era un salto al vacío. Em, Durante años ellos estuvieron trabajando on-premise sin hablarse.
teníamos el tiempo encima y la brecha técnica, híjole, me estoy adelantando, pero la brecha técnica, la deuda técnica siempre se paga y se paga muy caro. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cómo escalamos una migración? Entonces, aquí puse un pececito porque nosotros seguimos digamos que un proverbio chino que seguramente todo el mundo conoce que dice, regálale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y podrá comer toda la vida. Entonces, para nosotros era lo mismo. Mígrale una aplicación a Retail AB y tendrá una aplicación migrada, enséñale a migrar y podrá migrar todas las que quiera. Espero que no toda la vida, ¿verdad? Pero todas las que quiera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos básicamente 3 pasos, lo que le llamamos el assessment, la elección de la R, que es una metodología que a lo mejor alguno de ustedes conoce, ahorita voy para allá, y lo que llamamos unas golden architectures, que spoiler un término que nosotros nos inventamos, que está basado en las golden evangelists, pero en un momento se los explico. Entonces, el assessment. El assessment era básicamente darnos un clavado muy profundo a las tripas de cómo funcionaba todo. Empezando por romper sus hilos, porque los equipos se hablaban tan poquito que se supone que toda la compañía sabía que en un año se tenían que mudar a cloud. Y cuando nosotros llegábamos y les decíamos, oye, ¿sabes qué? Cuéntame de tu aplicación, se quedaban así de, ¿pero por qué o para qué? Y yo, no, pues es que es la migración, ustedes tienen que migrarse a cloud en un año. Y ellos así de, no sabía. Y yo así de, ¿cómo no sabes? O sea, ¿para qué crees que estoy aquí? Nada más vine aquí a preguntarte, nada más porque está bien padre tu aplicación. Entonces tenían unos hilos gigantes. A veces solamente el hecho de juntar al equipo necesario era complicado. Después nos pasábamos con las preguntas, tanto de software como de hardware. Hardware era muy importante en este caso porque estaban on-premise. Y preguntas de negocio, ¿no? Como, ¿cuál es el punto de esta aplicación? ¿Qué tanto afecta al negocio? ¿Qué es lo que aporta al negocio? ¿Cuál es la criticidad? O sea, si se cae esta aplicación, ¿qué le pasa al negocio, no? Y había de todo. O sea, a veces funciona. Si se cae esta aplicación, nos quedamos en el negocio, etcétera. También me faltó mencionar, todo esto lo estábamos haciendo para una, digamos que pequeña demo de 15 aplicaciones. Y finalmente, el análisis, ¿no? Que pudiéramos procesar toda esa información porque nosotros nos aventábamos juntas de 2-4 horas con ellos, terminábamos con un montón de información y después había que ponerla en orden. Bueno, esta es una metodología para migrar a la nube. No sé si ustedes la hayan llegado a conocer, pero se llama la metodología de las 6 Rs. Básicamente tienes 6 opciones que pueden ser retirar, retener, recomprar, rehostear, replatformear. No estoy segura si está bien traducido replatformear. Y refactorizar. En este caso, las primeras 2 Rs, que eran retirar y retener, no podían aplicar porque retirar nosotros no podíamos decidir, ¿sabes qué? Esta aplicación ya no sirve porque claramente si ellos nos estaban pidiendo migrarla era algo necesario. Y retener no se podía porque ellos ya querían ser simplemente una empresa que estuviera completamente basada en la nube. Recomprar solamente fue, creo que en un caso. Entonces, la verdad no aplicaba mucho. Lo importante estaba en rehostear, replatformear y refactorizar. Rehostear era hacer un lift and shift llevándolo a GCE o GCVE. Replatformear era cambiarlo a App Engine. Y refactorizar era hacer una transformación completa que se lo llevara a Cloud Run o a GKE. Entonces, ¿cómo elegíamos qué R? Tristemente, no se los puedo enseñar completamente, el árbol de decisión, porque es propiedad de Google, pero más o menos así se veía, ¿no? Lo que hicimos es que redujimos todo a 20 variables, 20 preguntas que ustedes podían hacerse para decidir qué R querían aplicar. Entonces,
No sé si han visto esas maquinitas a las cuales les pones como una monedita arriba y va cayendo. Tu. Bueno, hasta que llega a un punto. Y ya en las maquinitas te dice cuál es tu premio. En esta te dice que R. Todo lo redujimos a 20 variables. Con las 20 preguntas hicimos estos árboles de decisión. Y hicimos uno para infraestructura y 2 para data. Y bueno, el punto de esto era dejarles estos árboles para que ellos en un futuro pudieran hacer esos mismos assessments, hacerse las mismas preguntas y poder obtener una respuesta sobre qué elegir. Denme un segundo. Ahora, lo que les decía de las Golden Architectures. Las Golden Architectures, como les decía, se basan en lo que es la Golden Image, que es básicamente todas las buenas prácticas que se pueden tener para llegar bueno, en este caso, a la migración en cierta R con cierta tecnología. ¿Por qué las decidimos así? Para que ellos las pudieran reusar. Para que ellos pudieran partir de algo y decir, la siguiente vez que yo quiera migrar y quiera hacer algo con GKE y pasarlo a GKE haciendo una refactorización, ya sé cómo se ve una refactorización. Esto también nos permitía utilizar Terraform, porque como se podrán imaginar, ellos jamás en su vida habían usado Terraform. Entonces, y aparte Terraform les facilitaba un poco las cosas, ¿no? Solo tenían que aprender un poquito de cómo correrlo y ya tenían algo que les funcionaba, porque nosotros les proporcionamos ese código con buenas prácticas. Y finalmente, los estándares. Justamente todo esto tenía ciertos estándares de seguridad, ciertas medidas que nosotros aplicamos como Google en todo lo que hacemos. Y esto ya venía integrado, ¿no? O sea, tú ya podías tener tu clúster de GKE con todas las buenas medidas de seguridad. Y bueno, todo iba bien hasta que llegamos al famoso aplicativo C. El aplicativo C, nos dimos cuenta que era un problema mucho más gordo cuando intentamos sentarnos a platicar con ellos durante 2 horas al respecto. Pasaron 4 horas y no terminábamos, pasaron 6 horas y al final terminamos haciendo un deep dive de esto que más o menos duró unas 18 horas. O sea, estuvo pesadito. Obviamente no todas juntas, ¿verdad? Pero ¿qué era aplicativo C? Bueno, el aplicativo C orquestaba más de 520 aplicaciones y scripts a nivel internacional. Básicamente controlaba todo el flujo de venta. Venta que hacía Retail AB, venta que se reflejaba en aplicativo C. Y como se podrán imaginar, eso tenía montones de información que se sacaba de ahí, que justamente era consumido por más de 30 áreas del negocio y refleja todos los estados de cuenta de los clientes. Básicamente era un laberinto. Bueno, se había vuelto un laberinto o un espagueti probablemente, después de años de crecimiento orgánico. Entonces, claramente eso no lo podíamos aplicar la metodología que les veníamos aplicando hasta el momento. Primero, era un gigante. No podíamos simplemente migrarlo de esa manera. Después era la columna vertebral de muchas de las aplicaciones en Retail AB. Y era crítico, o sea, no podía estar, o sea, aplicativo sea no puede desaparecer un segundo de Retail AB porque simplemente no hay negocio. ¿Cómo le haces? No sé si alguno de ustedes haya conocido esta estrategia, se llama Strangler Fig, que es como higuera estranguladora, creo que en español. Es una estrategia popularizada por Martin Fowler. Si ustedes se dedican a DevOps, probablemente ya conocen a Martin Fowler. Digo, yo he leído mucho de su blog.
y he aprendido mucho de él. Y esta es otra de las cosas que terminé aprendiendo de él. Básicamente se trata de, ok, no vamos a reemplazarlo, no vamos a simplemente decir, ya tenemos la migración, sino que vamos a irnos a comer, digamos que comiendo el pastel de a poquito. Qué es lo que hace la Stranglefish? Si ustedes ven imágenes de un Stranglefish en internet, es básicamente una planta que se le sube a un árbol y lo va envolviendo hasta que eventualmente lo mata. Y queda nada más la planta que fue la que lo está estrangulando. Tiene muchas ventajas, sino que, perdón, tiene muchas ventajas, entre ellas que no reemplaza, sino que vas evolucionando. Vas reemplazando las cosas que tenías en Legacy por cosas nuevas. Y, y nunca llegas a un punto en donde el negocio, o sea, el negocio tenga que declarar, ¿sabes qué? La aplicación anterior ya la vamos a descontinuar, sino que solito, digamos, que se vuelve obsoleta. Entonces, con esto minimizábamos riesgos de operaciones porque así no nos íbamos a quedar con downtime porque las dos iban a estar corriendo al mismo tiempo. Entregábamos valor progresivamente porque constantemente íbamos agregando nuevas cosas que iban ayudando a tener este nuevo aplicativo C. Y pues cero downtime, ¿no? El plan final, les presento el plan en fases, que fue fase 0, el establecimiento de cimientos y validación de modelo de datos. O sea, se hizo un nuevo modelo de datos completamente porque tenían un modelo de datos tan artesanal que les puedo decir que no utilizaban primary keys en sus bases de datos. Entonces, era volver a hacer un modelo. Y esa fue la fase 0. La fase 0 era porque realmente no teníamos nada que fuera matando el árbol. La fase 1 era la construcción de esa ingesta de datos. Ya íbamos subiéndonos un poquito al árbol. La fase 2, el proceso de construcción de componentes analíticos. Todo esto estaba pificado. Entonces simplemente había que salirnos un poquito del pad y regresar. Entonces nos íbamos agregando nuevos pasos para después, para poder regresar y que se volviera a incluir digamos que en el flow normal de las cosas, ¿no? A fase 3, la construcción de políticas de backup y monitoreo, que fue algo muy importante para ellos porque muchas de las áreas no tenían DRP, no tenían ningún plan en caso de desastre. Y por último, la exposición y comparación de datos, que fue otra de las cosas que tenían pendientes. Y pues bueno, esa fue la historia. Lecciones aprendidas. La tecnología es el 20%, las personas el 80%. La verdad es que mucho de este trabajo tuvo que ver con cómo trabajábamos con el equipo. Hubo momentos complicados desde los hilos, después al desconocimiento de cloud. Hubo momentos complicados en el sentido de que, ok, ya está el plan, pero da miedo migrar, da miedo que se te caiga y que después ya no puedas regresar, aunque tengas tu plan, no puedas regresar. Entonces, fue mucho trabajar con las personas. No hay balas de plata, no todos los planes son, más bien, no hay como un plan perfecto que nos pueda ayudar con todo. Y tercero, automatizar es sobrevivir. O sea, no dejemos la automatización. Y creo que lo que se me olvidó agregar aquí, que fue lo que les decía al inicio, la deuda técnica se paga y se paga con creces. Entonces, no dejen la deuda técnica a un lado, es importante resolverla porque eventualmente la vas a pagar. Y pues bueno, muchas gracias. Aquí hay un código QR para su feedback y les dejo mi LinkedIn y una foto de mi gata.
tenemos suficiente tiempo para todas las preguntas que quieran, ¿eh? Entonces, adelante con las preguntas. Ok, primero para acá, primero valiente. Si tuvieras que empezar un proyecto similar, ¿qué harías diferente esta vez? Esa es una muy buena pregunta. Hubiera denunciado día uno, dice. Creo que mucho de esto lo fuimos construyendo, las ideas fueron saliendo a medida que fuimos haciendo las cosas. De hecho, la primera vez que hicimos un assessment, ni siquiera sabíamos que iban a ser Golden Architectures, ni siquiera sabíamos que íbamos a entregarles código de Terraform, ni siquiera sabíamos nada de lo que íbamos a hacer. Entonces, definitivamente aplicaría la misma, pero desde un inicio, porque mucho de esto se fue construyendo en el camino. No teníamos idea de cómo lo íbamos a hacer. Entonces, pues sí, tendría este plan desde el inicio. Pero algo que cambiaría, la verdad es que no lo sé, pero creo algo que me sorprendió es la resistencia de las personas para cloud, cuando de verdad no la conocen, cuando de verdad sienten que es un mundo nuevo, y creo que eso lo trabajaría desde el inicio. O sea, porque eso sí me sorprendió, o sea, no pensé que hubiera tanto como. Nunca lo dijeron claramente, pero por la manera en que actuaban era decir, me da miedo la nube, ¿no? Entonces, creo que lo iría trabajando desde el inicio. Bueno, viendo que esto tal vez era una empresa, un monstruo realmente, eh, en una escala menor, ¿hay algún análisis que se hace para dejar aplicaciones on-premise y aplicaciones para dejarlas en la nube? ¿O simplemente basándote en todas las aplicaciones tú dices, subámoslas todas a la nube? Creo que depende porque yo obviamente soy muy pro nube, trabajo en Google Cloud, entonces mi trabajo es convencer a la gente de que la nube está bien. Claro. Pero creo que hay cosas que si te funcionan y no le ves un valor real, pues lo puedes dejar en on-premise, ¿no? O sea, no todo tiene por qué ser la nube forzosamente. Si no tienes como algo que optimizar. La verdad es que yo veo pocos casos en los que eso pueda pasar. Creo que siempre hay como un espacio en el que puedes mejorar cosas y que puedes ir a más. Pero fuera de eso, yo creo que podrías, o sea, podrías llegar a considerar simplemente dejar cosas on-premise. Gracias. Hola. Yo tengo la duda. Esta parte que dijiste de 80% el factor humano, el 20% de la máquina, ¿cómo fue tratar con todos los equipos? Comentaste que no había sinergia entre ellos, que había mucha deuda técnica. Supongo hubo mucha capacitación. ¿Hubo resistencia al cambio? ¿Cómo adaptaron a los equipos a mejorar todo esto? Sus prácticas, la manera en que trabajan, todo esto. Creo que es mucho de hacerle ver a la gente cuál es el beneficio. Nosotros, honestamente, cuando nosotros presentamos esto, y me acuerdo porque Héctor, que no está aquí, es especialmente. Yo cuando lo veo que hacía esto, que hablaba con los equipos, yo lo veía muy emocionado, pero era como un poquito emocionarlos contigo, de todas las cosas que podías llegar a hacer, de todas las cosas que pueden llegar a cambiar y las cosas muy padres que puedes llegar a hacer con la nube, ¿no? Por ejemplo, ellos prácticamente no tenían observabilidad y fue un poquito convencerlos de que todo esto no solamente era un beneficio para el negocio, ¿no? Sino para ellos mismos como personas, como para su crecimiento personal. Entonces, era un poquito convencerlos de eso.
Obviamente, otra vez, un montón de miedo con eso, porque es algo completamente desconocido, pero era intentar emocionarlos contigo. Gracias. Eh, ¿Conoces autores o libros o documentación relacionada a procesos de migración? Pues es que sí, pero no recuerdo, honestamente. Son cosas que he leído aquí y allá, pero realmente sí recomiendo mucho a Martin Fowler. Yo le he aprendido muchísimo y me gustó mucho que de todas las cosas que le he aprendido, esta fue otra de ellas. O sea, porque yo básicamente inicié mi carrera en infraestructura con él. Y pues está padre como que llegando en este momento, después de tantos años, siga ayudándome con sus estrategias. Hola, buenas. Yo tengo una duda respecto a, bueno, mencionas que eso fue en 2025, es una fecha muy cercana, pero he notado que en los últimos meses y quizás en el último año han salido diferentes tipos de tecnología que podrían facilitar una migración, una refactorización. Mi pregunta va más enfocada en, ¿tú consideras que si esta refactorización tuvieras que hacerla hoy, estas diferentes herramientas, ya sea los agentes o algunas herramientas que vienen directamente en infraestructura en la nube, ¿te funcionarían para acelerar este proceso? ¿Tardarías menos en si eso lo tuvieras que hacer hoy? Y si fuera así, ¿qué herramientas consideras que serían las más importantes para acelerar este proceso? De hecho, sí usamos herramientas. Usamos por ahí una herramienta de Discovery porque ellos mismos les faltaba documentación y no tenían. Había muchas cosas que ni siquiera sabían con qué se conectaban. Entonces, muchas de esas herramientas, como es como de lo que utilizamos. No me acuerdo del nombre de la herramienta. Es una herramienta que utilizamos en Google Cloud. Este. Definitivamente creo que hay herramientas a lo mejor específicas de cada uno que nos puede, o sea, de cada uno de los 150 aplicativos que tenían que pudiéramos utilizar, pero siento que son muy específicas. Aquí lo que intentamos es como dejar algo que pudiera funcionarles a todos, porque en un inicio, como yo decía, en un inicio no teníamos como una idea de qué íbamos a hacer. Para nosotros fue así como que, tienen que migrar 150 aplicativos y yo estoy asignada 4 meses. No creo que eso se vaya a poder. Entonces, definitivamente yo creo que ayudan, pero yo creo que en todo caso hubieran tenido que saber más de la nube desde un inicio. Creo yo.